con esta palabra. Quizás es un poco diferente a lo que he venido predicando todo este tiempo. Pero mis hermanos, Dios hace y conoce los corazones de las personas. Y sabe lo que usted y yo tenemos necesidad. Mire lo que dice la palabra. Me han rodeado muchos toros. Fuertes toros de Basán me han cercado. Abrieron contra mí su boca como león rapaz y rugiente. He sido derramado como el agua y todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como cera, pues se detenía dentro de mí. Como un tiesto seco se secó mi vigor y mi lengua se pegó a mi paladar. Me has lanzado al polvo de la muerte. Perros me han rodeado. Me ha cercado una banda de malhechores. Desgarraron mis manos y mis pies. Contar puedo todos mis huesos. Entre tanto ellos me miran y me observan. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Mas tú, Señor, no te alejes. Fortaleza mía, apresúrate a socorrerme. Libra de la espada mi alma, del poder del perro mi vida. Sálvame de la boca del león y líbrame de los cuernos de los toros salvajes. Amén y amén. Gloria a Dios. Ahora quiero que busque, pastora, Job capítulo 7, verso 1. Aquí dice, ¿no es acaso una lucha la vida del hombre sobre la tierra y sus días como los días del jornalero? Le doy la gloria al Señor en este momento. Invoco su presencia en este lugar y le pido al precioso Espíritu Santo que tome el control en este momento de este lugar. Que tome el control de tu vida también, de tu mente y de tu corazón. Que hoy puedas entender lo que Él quiere enseñarte. Le doy gracias al Señor porque Él es un Dios bueno, maravilloso, misericordioso. Tardo, dice la palabra, tardo para la ira, pero rico en misericordia. Y por la misericordia y el amor de Dios, usted y yo en esta mañana estamos aquí. Espíritu de Dios. Que no sean mis palabras, Señor. Que no sea mi inspiración. Que seas tú, Señor, hoy edificando a tu pueblo. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Yo te doy la gloria y la honra, Señor, en este momento. Ato, reprendo todo espíritu inmundo, toda malicia en los aires, toda brujería, todo espíritu de oposición, todo espíritu de incredulidad y todo espíritu de distracción. Son atados, azotados y enviados a los abismos ahora por los ángeles de Dios que están en este lugar. En el nombre de Jesús, declaramos sobre este lugar el gobierno y el señorío de Cristo, para la gloria y para la honra de Dios. Gracias, mi Dios. Gracias, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios. ¿Cuánto le dan un aplauso al que vive? Aleluya, gloria a Dios. Dice Job, ¿no es acaso una lucha la vida del hombre sobre la tierra? Cierto que estas palabras que pronuncia Job, diríamos lo más bien, fueron dichas, cierto, hace miles de años, pero aún en el día de hoy son vigentes, son reales. ¿Qué nos está diciendo Job allí? Que la vida es una constante lucha, es una constante batalla, y que detrás de todos los conflictos, detrás de todo el caos y detrás de todo el sufrimiento de la humanidad está oculta una realidad
espiritual que influye directamente sobre nuestras vidas, mis hermanos, afectándonos a todos, cristianos y no cristianos. Amén. Y es una lucha, o como le decimos por ahí, es una batalla espiritual. Y usted recuerda lo que dice el libro de Efesios. Allí Pablo nos habla, ¿cierto?, de que nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra huestes espirituales de maldad que gobiernan en los aires, en el primer y segundo cielo. Amén. Ahora, si nuestra lucha no es con carne ni con sangre, o sea que nuestra lucha realmente no es contra la gente, sino contra ¿qué? Contra seres espirituales. Y esos seres espirituales son malignos. Pero es una lucha espiritual que se refleja, mi hermano, en lo natural, que se refleja en lo físico. Y usted se siente cansado muchas veces se siente desanimado, muchas veces se siente confundido. ¿Y sabe por qué? Porque aunque usted no se ha dado cuenta, hay una guerra espiritual que está oculta. Es oculta, pero de una u otra forma, todos la experimentamos en nuestro cuerpo, cristianos y no cristianos, mis hermanos. Como les decía, lo que ocurre es que la mayoría de las personas no la perciben, o tal vez la perciben, pero la ignoran. ¿Por qué? Porque no queremos que este tipo de guerra tenga que ver nada con nosotros. Pero usted no se ha dado cuenta de algo. Estamos como en un partido de fútbol. Pero ese partido de fútbol es diferente. Porque en ese partido de fútbol en el que participa usted y yo, no hay graderías. No hay ni existen los espectadores, ni las barras. Ni siquiera hay una banca de suplentes. Todos pertenecemos a un equipo o al otro. No existe un refugio en que usted se meta. No hay zonas neutrales donde usted pueda decir, aquí estoy yo, soy neutral, no me meto con nadie y nadie se mete conmigo. Esto es falso, mi hermano. En esta vida, como dice Job, todo es luchar. Y las guerras, usted ha visto cómo ahora mismo en la actualidad hay muchas guerras. Hay guerras en este país, por allá por el Catatumbo, ¿cierto? Hay guerra allá en Rusia, en Ucrania. Y todas las guerras son por poseer algo. La mayoría de las guerras son por poseer tierras, por poseer un botín. Ese es el motivo y el propósito de una guerra: conquistar algo, ganar algo. Por eso dice la Biblia, nosotros tenemos una lucha que la Biblia revela que no es contra sangre ni carne, sino contra seres espirituales malignos que destruyen nuestras familias, que destruyen nuestro matrimonio, que destruyen a las personas, a nuestros hijos, a la sociedad. Y la mayoría de la gente ni siquiera se da cuenta de que esa lucha existe. Hay gente que está en medio de esta guerra, pero no se han dado cuenta todavía que están en guerra. Es como cuando usted tiene un enemigo en la calle
que está trabajando día y noche y levantando calumnia y hablando mal de usted y atacándolo, tratándolo de destruir. Pero usted lo ignora. Y usted ni se da cuenta de lo que está sucediendo. Mire, mi hermano, todos tenemos grandes planes en nuestra vida, grandes deseos, grandes sueños, pero no pueden hacer nada. Usted ni yo podemos hacer nada, porque muchas veces estamos bajo ataque y estamos bloqueados. Estamos recibiendo ataques ocultos en el ámbito espiritual. Y esos ataques ocultos en el ámbito espiritual luego se manifiestan en el ámbito físico, o como le diría, en el plano natural. Me refiero, ¿a qué me estoy refiriendo? A cosas que pasan a diario. Cosas que el ser humano está viviendo y que muchos de nosotros y de ustedes, mis hermanos, están experimentando. Y muchos no se han dado cuenta. Mucha gente, cuando están sometidos a esos ataques espirituales, comienzan a sufrir, comienzan a enfermarse, comienzan a tener problemas emocionales, ansiedades. Muchos pierden su identidad, su personalidad, tantas cosas que suceden. Hay gente que comienza a hacer cosas, ¿cierto?, que nunca deberían hacer. Cosas, mis hermanos, que usted no las haría, pero que al final son controlados desde el plano espiritual. ¿Para qué? Para hacer lo que usted no quiere hacer. Desde allí nos controlan, como si fuera un control remoto, mi hermano. Por eso el apóstol Pablo, conocedor de este tema, nos habla en el libro de Romanos y nos dice: porque con mi mente sirvo a la ley de Dios, mas con mi cuerpo a la ley del pecado. Por eso hay gente que, por ejemplo, no es que quieran ser infieles a su pareja, pero hay algo más fuerte que los controla y los hace caer en infidelidad. Y esas personas, mis hermanos, necesitan venir a la libertad con que Cristo los hizo libres. Amén. Porque cuando usted está en Cristo, es cuando puede darse cuenta de lo que está pasando en su vida. Y se lo repito nuevamente porque parece que casi no lo comprendió. Cuando usted está en Cristo, no es cuando usted está en la iglesia, o no cuando usted está en el grupo de no sé quién y en nada. Cuando usted está en Cristo, es cuando puede darse cuenta realmente de lo que está sucediendo en su vida. Y cuando estamos en Cristo, entendemos lo que está pasando. Sabemos qué es lo que está pasando con nosotros. Porque Dios nos ha traído y nos ha revelado el ambiente o el ámbito espiritual. Hay gente que sabe que le están haciendo la guerra, pero no tienen revelación de con quién están peleando. Simplemente se han dado cuenta que de un momento a otro su matrimonio se ha venido abajo y se ha destruido. Y no saben por qué. Ellos saben que las finanzas están acabadas, pero no se han dado cuenta realmente que hay algo más profundo espiritualmente que ha afectado sus finanzas. Ellos saben que las circunstancias los tienen agobiados, el trabajo, el estudio, los problemas con los hijos, los problemas con la familia, con los hermanos, ¿cierto? Y a veces piensan que su vida no tiene sentido.
Y si hay algo, o más bien, si aquí hoy hay alguien así, mi hermano, sepa que el Señor en este día quiere revelarte el por qué y qué necesitas hacer. Yo no sé si me estás entendiendo. Pero aquí todos hoy necesitamos ir a Cristo. Necesitas llegar a la presencia de Dios para que de verdad Dios te revele en el Espíritu lo que está ocurriendo. Y la solución es provocar un encuentro con Dios. Usted viene a este lugar porque usted quiere provocar un encuentro con Dios. Porque un encuentro con Dios, no un encuentro con el pastor o con la pastora o con los hermanos, los líderes de la alabanza, no. Lo único que te da la salida de ese círculo vicioso de estancamiento espiritual en el que estás metido es tener un encuentro con el Cristo de la gloria. Mire, mi hermano, esta guerra es tan terrible que las personas no la entienden, ni saben por qué, y ni le hayan sentido a las cosas que están sucediendo en su vida. Creen que es algo natural, creen que es algo normal. Le voy a poner un ejemplo. Vamos a los sueños. ¿Cuántos sueñan aquí? Bueno, o sea, pero no sueños imaginarios, sino ¿cuántos de ustedes se duermen y sueñan? Hay gente que sueña, ¿cierto? Que pelean o que son perseguidos. Y yo creo que todos aquí hemos soñado que nos persiguen. Alguna vez en la vida, o muchas veces, que usted lo persiguen y lo persiguen. Que usted lo acosan. Que usted se está peleando con gente. Que usted se está peleando con animales. Ahora, una persona que no tenga a Cristo, escúcheme bien esto, no puede vencer en un sueño. Solo puede huir y correr en el sueño. La mayoría de los cristianos sueñan y dentro del sueño no son cristianos. No se les pasa por la cabeza siquiera que hay un Dios, que hay un Cristo, que Dios está contigo y que si Dios está contigo, ¿quién estará contra ti? Y tienen sueños. Y en el sueño no pueden reprender, no pueden invocar a Dios, porque ni siquiera se acuerdan en el sueño que ellos son cristianos. Amén. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos que huir, tenemos que correr. Todos hemos tenido sueños. En alguna ocasión o quizás muchas veces hemos soñado que nos persiguen, que nos corretean, que nos amarran. ¿Sabe una cosa? Esas son las guerras ocultas. Sabemos que la vida del hombre es controlada, mis hermanos, desde el plano espiritual, sea positivo o negativo. Por ejemplo, hay personas que amanecen malhumoradas. ¿Por qué amanecen así? Porque en el sueño no tuvieron la oportunidad de descansar, no tuvieron el placer de dormir, porque lo que tuvieron fue una opresión, una persecución. Se pierden dentro del sueño, se extravían, no encuentran la salida por ninguna parte, pasan todo el sueño luchando y cuando se despiertan, muchos ni siquiera, mi hermano, se acuerdan de lo que han soñado. ¿Y saben por qué? Porque hay demonios, porque hay espíritus encargados de borrar las huellas de tu sueño para que se te olvide. Para que se te olvide, para que no te des cuenta de lo que Dios te está revelando, de lo que Dios te está manifestando allí. Amén. Lucharon con un perro. Mire que estábamos hablando
de lo que dice el Salmo 22. Lucharon con un perro. Mucha gente sueña con perros, con gatos, con serpientes que los persiguen, que los acosan. La mayoría de los sueños que tienen que ver con guerra espiritual son sueños peleando con serpientes, con toros, con perros. Y usted sabe una cosa, ¿cómo le dicen a Satanás? La serpiente antigua, ¿cierto? La serpiente representa a Satanás. Los toros representan los principados que están operando en ese territorio. Los perros representan, mis hermanos, demonios de persecución. Cuando tú en un sueño luchas con gatos, estás luchando con espíritus de demonios que se alojan en esos hogares. Y yo te voy a decir una cosa, cuando vemos gatos en los sueños, lo que el Señor nos está mostrando es espíritus inmundos que están en ese lugar. En una casa, en donde estés. Hay gente que siempre pelea con un gato en sueño. Otros sueñan que hay perros que los persiguen. Porque los demonios que se manifiestan como perros son demonios de persecución. Son demonios de azote. Son demonios que te agobian la vida, que te llevan a la depresión y a que te levantes desesperado, malhumorado. Los demonios de principados con los que se pelean en un sueño se manifiestan como toros. Y yo te voy a dar un testimonio. Yo muchas veces he soñado con toros, con principados. Mire, una vez recuerdo yo, estaba comenzando mis primeros pininos en la prédica. Todavía ni siquiera yo pensaba que yo me iba a dedicar a servir a Dios como pastor, ni nada por el estilo. Era simplemente alguien que colaboraba en su iglesia. Yo recuerdo que yo me congregaba en la iglesia de San Pedro, cuadrangular. Y yo allá, pues al principio, me ponían a predicar en las obras. Yo iba a los montes, a los pueblos. Yo iba a los barrios, aquí donde había obras de la iglesia. Y recuerdo que una vez me asignaron a predicar, el pastor me asignó para que fuera a predicar a la iglesia de San Francisco, del barrio San Francisco, la cuadrangular. En ese tiempo todavía no era iglesia, era una obra que dependía todavía de San Pedro. Entonces me invitaron a que predicara en esa obra. Yo era nuevo en esto. Yo era de las primeras veces que predicaba. Y yo recuerdo que yo me preparé a conciencia, mi hermano, con muchos días de anticipación. Investigué por aquí, leí, oré, busqué del Señor, preparé un buen sermón excelente. Con todo, porque en ese tiempo, como estábamos estudiando, pues con todas las normativas, las reglas, las exégesis, todo. Yo dije, esto es, pero yo le decía, Señor, esta es la palabra, pero yo quiero, Padre, que tú te manifiestes. Que cuando yo esté predicando, tu gloria se manifieste en ese lugar, Señor. La noche antes de ir a predicar, yo tuve un sueño. Y yo soñé que estaba en una corraleja. Era algo raro, extraño. Una cosa grande, gigante. Y había muchos toros sueltos por todas partes. Y a mí me daba miedo.
Y yo me subía al corral, a la vareta, y me ponía en la última vareta y desde allá arriba los miraba abajo. Y yo me daba cuenta que donde yo estaba no me podían alcanzar. Yo me puse a salvo de ellos, pensé yo. Yo acá arriba no me pueden tocar, ellos están allá abajo y yo estoy acá arriba. Bueno, mis hermanos, esa era la primera vez que yo soñaba eso. A la mañana siguiente, yo no tuve en cuenta ese sueño, porque yo no sabía lo que significaba. No entendía más bien las cosas que ocurren en el mundo espiritual. Y menos sabía de la guerra espiritual oculta que el enemigo hace en contra tuya y en contra mía, mi hermano. Y pensé que eso era un mal sueño, una pesadilla, qué sé yo. Comí algo pesado en la noche, algo normal. Pero en el transcurso del día tuve un encuentro con algunas personas, mis hermanos, y tuve un altercado bien fuerte. Mire, una pelea grave. Me enojé muchísimo. Dije de todo. Casi me voy a las manos con esa persona. Y yo no me di cuenta, mi hermano. Y después de eso, cuando yo llego a la casa y me siento y me tomo un vaso de agua para calmarme, es como si Dios me iluminara la mente. Y yo comienzo a meditar en lo que me había sucedido. Y me di cuenta que el enemigo me había puesto una trampa y que yo había caído redondito en ella, mi hermano. La pelea que tuve hizo que la unción y la autoridad espiritual que yo cargaba se perdiera. En el mundo espiritual, ese suceso ya había pasado y Dios me lo había revelado en sueños, pero yo no entendí el sueño. Yo no sabía de esa guerra oculta que el enemigo nos hace a nosotros. Los sueños nos permiten entrar, ¿cierto?, al ámbito espiritual. Ahora, no todos los sueños son espirituales. Hay sueños provocados por una indigestión, por alguna cosa, por alguna preocupación, por algo, pero la mayoría de los sueños son cosas espirituales. Y en el mundo espiritual, el sueño, yo experimenté un ataque de los toros, pero no supe discernir qué era lo que en ese momento estaba sucediendo. Ahora ya, con el tiempo y el conocimiento, supe que no era brujería, que no era hechicería, que no era nada de eso que me estaban tirando, que era una guerra espiritual oculta en contra mía. ¿Quién la originó? Pues ese espíritu que estaba controlando el área donde yo tenía que ir a predicar. Yo no tenía conocimiento en ese momento de esas cosas espirituales. Pues mis hermanos, la verdad fue que voy a predicar y no me fue tan bien. Fue una prédica vacía, seca. Yo mismo en mi espíritu sentía que había fallado. Yo mismo en mi espíritu mientras predicaba, yo sentía que no tenía autoridad para ministrar, que no tenía autoridad para predicar la palabra, que eran palabras huecas y vacías, porque yo había peleado y había abierto la puerta al pecado, mi hermano. Una guerra que me hicieron. Puedo decir que fracasé esa vez, pero todas esas son cosas que Dios permite, ¿cierto? Y obran para bien, para que
tengamos experiencia y no caer en las trampas de Satanás. Porque mis hermanos, cada vez que yo voy a predicar, es una guerra espiritual que me toca enfrentar. Antes, años atrás, yo no era consciente. Ahora sí. Mira, hay sueños, ¿cierto? Donde la gente lucha con culebras. Y si usted no se da cuenta, la culebra no lo pica, no lo muerde, pero la culebra lo toca. ¿Por qué? Porque la culebra, mis hermanos, o la serpiente, como usted la quiera llamar, es un medio a través del cual Satanás se manifiesta. Amén. Aunque la serpiente es un animal creado por Dios, desde el principio Satanás la agarró para sí. Y por eso hay una maldición, ¿cierto?, sobre la serpiente. Y por eso Satanás llegó a tener derecho legal, ¿cierto?, sobre ese animal. Y Dios se lo permitió, de que el enemigo se manifestase a través de la serpiente. Y yo me pregunto, ¿por qué la gente le tiene miedo a las serpientes, a las culebras? ¿Por qué la gente huye de las culebras? O de las serpientes, sí. ¿Por qué cuando tú te encuentras una culebra, una serpiente, lo primero que te pasa por la mente es coger un palo para matarla? ¿Por qué? Porque siempre hay o siempre habrá una enemistad, como dice la Biblia, entre la simiente de la mujer y la serpiente. Entonces, mis hermanos, ya saben que tenemos guerras espirituales ocultas en nuestra contra. Y las podemos ver a través de los sueños. Los sueños, mis hermanos, los sueños nos manifiestan cosas que están ocurriendo en el mundo espiritual y que luego van a ocurrir en el mundo físico. Recuerde que el mundo espiritual va más adelantado que el mundo físico. Por eso es que muchas veces pensamos que Satanás sabe las cosas. No, es que ya ocurrieron en el mundo espiritual, pero todavía no se han manifestado en el plano físico. Amén. No es brujería. No es que te están haciendo hechicería a la vecina. No. Es que tenemos guerra en el hogar. Gente que de repente sueña que está peleando en la noche y que un perro lo muerde o lo persigue. Yo una vez soñé con perros. Yo recuerdo que había un perro muy bonito, estaba allí sentado. Y eso fue en el sueño. Y yo dije, ve, está bonito el perro. Y yo le pasé por el lado. No tengo miedo, lo voy a pasar por el lado. Y cuando yo le pasé por el lado, se levanta y me mordió aquí. Y yo sentí físicamente su mordedura. ¿Me entiende? Fue un ataque diabólico. Un ataque de un demonio. Mire, mis hermanos, yo una vez estaba orando. Y yo estaba orando y de pronto entro en el espíritu. Y yo veo que esa puerta se abre. Y entra un perro negro volando. Y yo, Dios mío, ¿y esto qué es? Y comienzo yo a reprender, porque yo no sabía, comienzo yo a reprender. Y luego, en la noche, entró una mujer aquí. Y el Señor me dice, ese es el perro. Una bruja. Ahora, muchas veces, ¿cierto? En los sueños se manifiestan las aves, la gallina, los pavos, ¿cierto? Cosas de esas. ¿Sabe qué significa? Cuando usted sueña con una gallina, con un pavo, con un ave, son espíritus de brujas. De gente que trabaja, sobre todo mujeres, que trabajan en lo oculto, en la brujería, en la hechicería. Y se manifiestan a través de diferentes tipos de aves. De una gallina, de un pavo, de una cocá. Cosas así, mi hermano. Y hay gente que sueña que tuvo guerra con una gallina. Y que ésta lo persiguió. A mí me pasó, mi hermano. Mire, yo tenía un negocio. Y entonces
había alguien que me debía una plata. Y esa persona trabajaba en Electrocosta. En ese tiempo existía Electrocosta. No sé si alguno todavía no, de pronto aquí no habían nacido todavía cuando. Ya. No habían nacido cuando estaba Electrocosta aquí, son jóvenes aquí toditos. ¿Ah? Tú Carrillo, el único que se acuerda. Bueno, y el hombre me estaba bailando, como dicen por ahí. ¿Cómo? Eso. y nada. Entonces, no me quería pagar. Entonces yo dije, bueno, yo con este hombre no voy a pelear. Yo sé dónde trabaja él. Y yo conozco al jefe de él. Y conozco también al jefe del jefe de él. Que son amigos. Conocidos. Entonces yo fui. Y hablé con el hombre. Y el hombre comenzó ahí Entonces yo llamé a su jefe. Y el jefe lo regañó. Y me dijo, no te preocupes, que yo voy a hacer que él te pague todo eso. Yo dije, sí, porque si no me va a tocar ir a Montería a hablar con el otro jefe. El tipo no le gustó eso. Primero que todo porque se sintió ofendido, que el jefe lo humillara allí. Pero él tenía la culpa. Cuando llegó a su casa, y esto lo sé por el Espíritu, cuando llegó a su casa, le contó el cuento a la mujer, a la esposa. Y la esposa era una jovencita, me acuerdo yo, era una muchacha joven, que cualquiera se equivoca. Pero a esa mujer le gustaba la brujería. Y en la noche, mi hermano, mandó una bruja a atacarme. Y yo pasé toda la noche luchando con esa bruja. Pero en ese tiempo ya yo estaba mejor con el Señor. Aunque todavía no era nada y siempre todavía andaba en mis luchas. No era todavía un cristiano así. Pero yo sentí que esa mujer, esa bruja que me estaba atacando en el mundo espiritual, ya yo comprendía esas cosas. Y yo entendí que no tenía tanto poder. Me limitaba un poco en los movimientos porque no era tan rápido. Pero yo terminé burlándome de ella en el sueño. Y cancelé esa obra de las tinieblas. Y me di cuenta de cómo hay guerras en el mundo espiritual. Y cómo hay personas, ¿cierto?, que Dios utiliza para eso. Que pelean contigo, pero en la noche te hacen la guerra. Y yo creo que así como yo, muchos de ustedes han tenido experiencias en los sueños y en el mundo espiritual. Y quizás la mayoría de ustedes no las han reconocido. Y por eso les ha tocado pasar, como a mí, por situaciones difíciles. Recuerda lo que te vengo diciendo. Esto es una guerra espiritual oculta que entra a tu casa y trata de derribarla, de traer desorden. ¿Y sabes por qué? Porque muchas veces no estamos bien con el Señor. No estamos bien con Dios. Y el enemigo tiene libertad para atacarnos. Y cuando yo les hablo a ustedes de guerra espiritual oculta, me refiero a cosas que yo sé de mí que tú no sabes. Personas que están viviendo una vida que nadie a su lado sabe lo que les está sucediendo, porque no son gente espiritual para darse cuenta. Hay gente que no percibe. Hay gente que tiene a alguien al lado y no sabe qué es lo que le está sucediendo a esa persona. No lo puede percibir en el mundo espiritual. Usted ve personas y usted no sabe qué es lo que les está pasando. A veces usted ve gente agresiva. A veces usted ve gente con un comportamiento extraño y usted dice, pero ¿qué le pasa a esta mujer? Es que usted no sabe la guerra que está cargando esa mujer, esa persona.
Y muchas veces, aún a nosotros, nuestras esposas, nuestros esposos, nuestros padres, nuestros familiares, aún nuestros hermanos, no se dan cuenta de lo que está sucediendo realmente en nuestra vida. Porque es una guerra que el enemigo está haciendo en tu vida espiritual, por dentro. Y lo está haciendo de una forma oculta. Mis hermanos, porque, mire, hay cosas terribles que el enemigo está haciendo en la vida espiritual de muchas personas. Y ni siquiera pueden contar lo que les está pasando. Alguien tiene sueños lascivos. Digo lascivos porque cuando tú sueñas esas cosas, ¿cierto? Es un espíritu de lascivia que te está atacando. Y hay muchas personas que sueñan que tienen relaciones íntimas, ¿cierto? A través de los sueños, con personas, con mujeres o hombres. Y creen que soñaron con una persona y que tuvieron relaciones con la persona, pero no es una persona, es un espíritu que se disfraza de esa persona y que si tú lo aceptas va ganando terreno en tu vida y termina convirtiéndose en tu marido o en tu esposa espiritual. ¿Y sabe cómo se llama eso, mi hermano? Si tú estás casado y tienes relaciones con un espíritu y tú te quedas callado, eso se llama infidelidad espiritual. Y eso es pecado. Y por ahí hablan que del espíritu íncubos y súcubos. Mi hermano, esos son términos que utilizaban en la Edad Media y que hasta ahora han llegado todavía. Pero entiéndalo, no hay espíritus femeninos o masculinos. Son espíritus inmundos. Ni siquiera eso de íncubo y súcubo, sáquese eso de la mente. Son espíritus inmundos. En griego, neuma catartum, espíritus catar, que toman el rol de hombre o de mujer, dependiendo de la persona y de a quien atacan. ¿Por qué? Porque son espíritus inmundos que quieren controlarte a través de las relaciones sexuales ilícitas. Y si usted está en eso, mi hermano, hay una puerta que está abierta. Y hay un espíritu de lascivia que ha entrado y está destruyendo tu vida espiritual y tu relación con Dios. Y por eso a veces oras y no encuentras respuesta de Dios. Por eso llegas a la iglesia y como dicen por ahí, y no te hallas. No te hallas. Quieres salir corriendo de aquí, ya estás aburrido. Es la obra, ¿cierto? La obra callada del enemigo en tu vida. Ustedes me perdonen que me haya pasado el tiempo, pero, por ejemplo, la parálisis del sueño son cosas que realmente suceden. Aquí alguien ha sufrido, ¿cierto? De un ataque de parálisis de sueño. ¿Qué es eso? Cuando usted siente que de pronto se despierta o medio se despierta y siente que alguien lo está, ¿cómo se llama? Ahorcando y usted no puede moverse. Y usted piensa que es un diablo, que es un espíritu inmundo. No es nada de eso. Son brujos o satanistas que están operando y que te están atacando en el astral o en el astral, proyección astral, te están atacando. ¿Para qué? Para robar tu energía vital. Por eso tú sientes que ellos se te quieren meter por la boca, pero es que te quieren robar tu energía vital. Bueno, pastor, pero ¿usted por qué está hablando de tanta locura, tantas cosas? Porque mis hermanos, quiéralo o no, todas estas cosas a veces nos suceden. Sobre todo, mire, mis hermanos, a veces nosotros, aunque somos cristianos, andamos tan distraídos de las cosas y de nuestra relación con Dios, que la única forma que tiene Dios para hablarnos es a través de los sueños. A veces la gente trabaja mucho, llega cansado y tal, no puede, no lee, no ora, no nada. Y Dios quiere hablarte, Dios quiere decirte, tiene que hablarte a través de los sueños.
Porque los sueños son experiencias en el mundo espiritual. Y a veces nosotros somos tan simples que esas cosas las pasan desapercibidas en nuestra vida y no les damos la suficiente importancia. Pero son reales y afectan tu vida física, mi hermano. Y el enemigo se aprovecha de esto para ir minando con ello nuestra vida espiritual, nuestra comunión con Dios, nuestra relación con las personas, con la familia, con nuestros cónyuges. Todo eso es guerra espiritual que hace el enemigo en contra de los creyentes y de los no creyentes. De todo el mundo. Por eso le dije, aquí no hay excepción, aquí no hay gente neutral, ni hay un territorio neutro. Es una guerra espiritual a nivel cósmico. Pero el enemigo lo hace de una forma escondida, oculta, para que ni tú ni yo la percibamos, pero que hace que afecte nuestra vida negativamente. Y eso yo lo llamaría una guerra espiritual oculta en contra del hombre. Hombre o mujer, lo que sea. Por ejemplo, cuando hay un problema en el matrimonio y no se resuelve, se abre una puerta espiritual. Y por ahí empieza a ocurrir la separación poco a poco. Usted no se da cuenta. ¿Y qué tiene que ver esto? Inmediatamente tenemos un problema en el matrimonio. Y si no lo resolvemos, de repente tú puedes comenzar a soñar con otra persona. En tu sueño. ¿Y qué va a pasar en ese sueño? Porque se va a manifestar un demonio y va a tomar posesión de ti. Y en vez de sentir amor por tu esposa, por tu pareja, lo único que vas a sentir por ella es desprecio y te va a gustar la otra persona. Y esto, mis hermanos, solo tiene solución cuando entramos en comunión espiritual con Dios. Hay gente que no tiene comunión con Dios y por lo tanto esto no lo pueden controlar, sino que simplemente usted llegó aquí o yo y listo. Pero el cristiano tiene la facultad y el derecho de contrarrestar esos ataques. Escúcheme bien la palabra que empleé, la facultad y el derecho. Usted tiene el derecho legal a contrarrestarle al enemigo y a atacarlo también. Pero aquellos que no son cristianos también tienen la oportunidad de ir a Cristo y buscar de la presencia de Dios. Mire, usted no sabe que nuestro pecado se puede manifestar en un sueño. Usted no sabe eso. Mucha gente tiene guerras espirituales en sus vidas y no reconocen no se dan cuenta de lo que les está sucediendo, mi hermano. Son cosas inevitables. Y usted cree que son inevitables, pues que les toca vivirlas, pero no es así. Porque no son normales. No son cosas naturales que ocurren en tu vida. Pero usted como cristiano tiene que tener el discernimiento y el conocimiento de esto. Por eso le estoy hablando en esta mañana preciosa. Y me estoy pasando ya de tiempo, pero no importa. Y tiene que saber usted cómo salir de esto y cómo vencer. ¿Por qué? Porque esto es una guerra espiritual. Que el enemigo permanentemente está lanzando en contra de nosotros. En contra de las personas. ¿Para qué? Para meterlas en cautiverio. Porque la guerra espiritual es una guerra por las almas. El botín son las almas. La moneda de cambio son las almas. Usted sabe que el diablo, el Señor lo reprenda. Usted no le puede ofrecer plata al diablo, porque no se la va a aceptar. Pero usted le puede ofrecer almas. Y él enseguida corre a aceptar el negocio.
Y entonces, mis hermanos, cuando una persona se convierte a Cristo, quizás le toca pasar por todo esto y darse cuenta de todo este flagelo que está sucediendo. Pero tenemos que entender que Cristo es el único que nos hace libres. Cuando una persona se convierte a Cristo, es libre en su alma. Aunque posteriormente va a tener luchas por tu vida espiritual, una lucha cotidiana. Mire, yo en el Antiguo Testamento, sí, ya voy a acabar. En el Antiguo Testamento había gente, ¿cierto? Hombres, grandes hombres que lucharon contra el diablo, contra Satanás, y no sabían con quién estaban luchando. En este tiempo hay gente en los hogares luchando con la obra de Satanás y no lo saben, mi hermano, todavía. Póngase de pie. Lo triste del asunto es que hay mucha gente, mi hermano, atrapada en esto. Y quizás tú pensabas que no tenías cómo salir. Hoy el Señor, a través de mi boca, te ha hablado de muchas cosas. Te he dado muchos ejemplos, cosas. Quizás tú tienes ya en tu mente un material, un conocimiento. Recuerda lo que dice la palabra de Dios, ¿cierto? Que mi pueblo se perdió por falta de conocimiento. Y quizás tú llegaste hoy a esta casa, a la iglesia, mi hermano, y tú venías con una idea y pensabas que las cosas que te estaban ocurriendo a ti, tú las percibías como normales. Pero ahora que tienes el conocimiento, sabes que no son normales. Son cosas que te están ocurriendo. Es una guerra en la cual el enemigo quiere atraparte, quiere enjaularte, quiere destruir tu alma. Pero sabes una cosa, usted necesita a Jesús en su casa. Usted necesita a Jesús en su vida. Necesitamos, mi hermano, tener un encuentro con el Señor. Necesitamos tener un encuentro con Dios. Dios tiene que manifestarse a tu vida. Esto no es de conocimiento, de teología, de cosas de esas. Esto es una relación, una experiencia que tú tienes que tener personal con tu Dios. Dios te está hablando en este día porque quiere que tú seas un cristiano libre. Quizás hay cosas, pequeñas cosas que están sucediendo en tu vida, que tú las pasas por alto, pero son cosas que no te han permitido ser libre totalmente en Cristo. No te han permitido que tú crezcas. Yo le doy gracias a Dios en esta mañana. Y toda obra de las tinieblas, mi hermano, en tu vida, en el nombre de Jesús, hoy se cancela. Toda obra del diablo, todo espíritu inmundo, todo lo que está afectando tu vida, todo lo que te tiene limitado, todo lo que no te deja avanzar en el crecimiento espiritual y en el conocimiento de Cristo. Todo aquello que no te deja avanzar en tu vida material, todo aquello que te roba la bendición en esta hora, lo atamos, lo cancelamos, ato, cancelo, quebranto y disuelvo toda obra del diablo en tu vida. Todo espíritu inmundo ahora tiene que salir fuera de esta casa, fuera de tu vida, fuera de este lugar. Y los ángeles de Dios ahora los azotan y los echan fuera en el nombre de